Buen día a todas y a todos. Nuevamente estamos en un relato más de Crónicas entre los árboles desde Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Hoy en día Cuautitlán Izcalli está de fiesta. Todos los que somos ciudadanos de este gran municipio, de esta gran ciudad, tenemos algo que festejar. Estamos a punto de cumplir 50 años de historia de este municipio, de esta nuestra ciudad. Los que llegamos desde un principio a estos lares o los que ya vivían aquí antes de que fuera la ciudad Cuautitlán Izcalli, tenemos mucho que celebrar. Por favor, díganos su nombre, maestro. Ismael Gustavo González Rosas. Hoy estamos en el hermoso pueblo de Atlamica. Atlamica, un lugar muy especial, cuya fundación ahorita nos van a platicar, data de las épocas prehispánicas y un lugar muy importante, no solo en la época prehispánica, sino en las distintas épocas de la historia de nuestro país. ¿Qué nos puede platicar de la fundación de Atlamica, más? En los años 1300, aquí era el lugar donde era el paso de todas esas tribus prehispánicas que iban rumbo a lo que después llamaron la Gran Tenochtitlan. De esas tribus eran aztecas, olmecas, chichimecas, mexicas, náhuatl. De esas tribus poblaron este contorno de aquí, y le hicieron llamar el primer pueblo, Atlamiquía. De esas tribus fueron mexicas y náhuatl, la mayoría, e inclusive el nombre de Atlamica en mexicano quiere decir lugar de ahogados o lugar de muertos. En náhuatl quiere decir donde termina el agua. De esas tribus que se poblaron aquí, se dedicaban a la alfarería, puesto que había aquí mucho barro, mucha agua, y esa fue su fuente de trabajo. Por eso es que aquí en Atlamica se encuentran, donde quiera que rasque uno, hay posibilidades de encontrar algunos vestigios. Tenemos algunos vestigios que fueron o han sido encontrados aquí dentro del pueblo, parte en el panteón, puesto que todo el pueblo estaba poblado de estas tribus. Entonces, estos vestigios pues son desde aquellos siglos, de todas son prehispánicos, ¿verdad? Y estos vestigios, pues, donde quiera que rasque usted, aquí va a encontrar cualquier de ese tipo de vestigios. En ese ámbito, maestro, no hay que olvidar que también dentro de lo que nosotros conocemos en la historia de esta población o en la historia de estos lugares, estaban a la orilla de los grandes lagos durante aquel entonces de México Tenochtitlan. Hasta acá llegaban las orillas de los grandes lagos. Hubo algo muy especial que marcó a Atlamica y lo sigue marcando para toda la historia, que es realmente que la distribución de agua va a ser importante desde aquí, no solo para el lugar, sino también para la Ciudad de México. En aquel entonces ya había vestigios de canales, ya había vestigios de pilas de agua, que estas eran importantes para los pobladores y para la manutención de la misma gente que vivía aquí. Uno de ellos es el vestigio de lo que actualmente conocemos, la Pila Real. ¿Qué nos puede platicar de esto, maestro? Sí, la Pila Real, pues desde aquellos siglos ya los prehispánicos construyeron esa pila. Se conoce que a partir de 1945 se construyó ya en forma, y aquí la importancia de eso, como usted lo dijo, es la distribución de agua para muchísimos pueblos aledaños, haciendas, para todos sus sembradíos, que toda la gente en aquellos años vivíamos de la agricultura, de todo lo que sembrábamos, de todo lo que trabajábamos. Entonces, esa era la importancia de la Pila Real, que hasta la fecha pues sigue funcionando. Ahora ya es la Pila Real. En aquellos entonces era la pila. A partir de la conquista, pues ya fue Pila Real. Ya. Entonces, todavía existe nuestra pila,
y pues ojalá y que la pudiéramos conservar lo más que se pueda, porque esto es fundamental para muchísima gente, miles de gentes que hacen el uso de esta agua. Recuerdo alguna plática también con algunos historiadores y amigos. La pila real, obviamente, como lo decíamos, desde la época mesoamericana ya se tenía vestigio de estos canales, de esta pila. Cuando llegan los españoles y empieza lo que es la distribución de aguas, desde aquí controlaban las inundaciones inclusive de la Ciudad de México a través de las 5 compuertas que tiene la pila real. Es importantísimo saber que en la actualidad sigue funcionando. Como usted dice, los vestigios también del río Cuautitlán era lo que también distribuían los distintos ríos que llegaban hasta estas regiones y se distribuyen para muchas de estas aguas acabar o bajar a lo que es llamada la presa de los Insurgentes o conocida como la laguna de Zumpango actualmente, ¿no? Sí. En aquel entonces también todo esto sirvió, maestro, para que también viniera con la conquista la evangelización, la construcción de la religión, la construcción de la nueva religión que traían, no politeísta como era anteriormente, sino la religión ya de un solo Dios. ¿Qué nos puede platicar sobre la fundación de la religión aquí en Atlamitla? Pues sí, efectivamente, a partir de la conquista fue donde cambió todo y pues los españoles llegaron con el catolicismo, ¿verdad? Entonces, a partir de entonces, pues no nada más aquí, yo creo que en todo el país, pues comenzamos a agarrar la religión católica y pues hasta la fecha, pues somos creyentes católicos, ¿verdad? Sobre el templo que tienen aquí, ¿qué nos pueden platicar del templo? Es un templo muy importante, el templo que tenemos aquí en Atlamitla. Es un templo de estilo muy mexicano, muy sencillo, pero importantísimo para la historia del pueblo. Sí, nuestra parroquia fue construida a finales del siglo XVII y siglo XVIII. Está construida de puro adobe, de puro barro. En sus bóvedas tiene pedazos de ollas, jarros, tepalcates, porque eso no tiene varilla, no tiene, y argamasa para el peso de todo eso. Y sí, cierto, está construida de tipo popular mexicano y pues aproximadamente fue desde el siglo XVII. También tenemos unos retablos, tenemos 6 retablos que fueron pintados por un artista español, pues tienen también cierto valor. También en la construcción de esta iglesia se encontró una piedra con el cráneo, que quiere decir lugar de ahogados, lugar de muertos, esculpido en esa piedra. La verdad no sabemos cuántos años tenga, de cuándo date eso, pero pues sí es muy importante nuestra parroquia. Es una pieza de talla indígena la que encontró la pieza y muy característica. Cuando ustedes vengan a conocer Atlamitla en la iglesia la van a poder encontrar, porque actualmente es la base de una pila bautismal. Es algo muy especial, la fusión de 2 culturas en esa pila bautismal. Es algo muy bonito que conserva Atlamitla, esas tradiciones que se siguen mezclando. Es una tradición mestiza, es una tradición que nos sigue hablando de los lugares. Actualmente, ahorita y en este momento estamos en un rancho, en los vestigios de un rancho. Este rancho fue muy importante para Atlamitla también, pero también hablar un poco de los ejidatarios, de toda esa gente que anteriormente tenían sus ejidos aquí y que eran dueños de las tierras. Con la expropiación de los ejidos por parte del gobierno federal, bueno, viene la repartición de tierras de otra forma. Pero ¿qué nos puede platicar de esas luchas ejidatarias en nuestro país? Sí, bueno, pues se viene 1910, la Revolución Mexicana. Se supone que se estaba peleando por tierra y libertad, ¿verdad? Nos decía Emiliano Zapata. Entonces llega el año de 1920, el presidente Lázaro Cárdenas hace una dotación con 400 hectáreas de terreno al pueblo de Atlamitla. Entonces, aquí de por sí, pues siempre vivimos del campo, fuimos gente campesina, gente de trabajo, ¿no? Y nos dotan con 400 hectáreas, pues nos ayuda a nuestra economía, más trabajo, y fue una cosa pues muy buena.
Desgraciadamente, llega el año de 1970, viene el proyecto del municipio 121 Cuautitlán Izcalli, y para que esto fuera posible tuvo que haber una expropiación de terrenos. En esta expropiación de terrenos fue donde se expropió los 13 pueblos originarios que dieron vida a Cuautitlán Izcalli, que algunos de estos pueblos pertenecían a Tepoztlán, algunos otros a San Antonio Tultitlán y algunos otros a Cuautitlán, México, ¿verdad? De estos pueblos, Atlamika fue uno de los más afectados. A Atlamika le expropiaron 415 hectáreas de terreno, que es donde están todas estas colonias aledañas. Están en terrenos de San Juan Atlamika. Hubo una parte importante dentro de todo esto. Los grandes ranchos, las grandes haciendas que teníamos aquí cerca, Cuamatla, San Miguel, la misma hacienda de Guadalupe, lo que fue Rancho La Venta en su momento, Rancho San Antonio, eran ranchos que tenían una producción lechera, una producción de mesemilla, que toda la región, como usted dice, al cultivar los ejidatarios y los campesinos esto, salían hacia otras partes del país a través de las vías del ferrocarril. Fábricas importantes que hubo también aquí. Atlamika se encuentra en el mero centro de Cuautitlán Izcalli, pero todavía se respira ese aire de provincia, todavía entra uno a Atlamika y se respira esa tranquilidad de los pueblos de provincia. ¿Qué nos puede platicar un poco de la cultura, de la gente, de todo lo que ustedes realizan aquí, de las tradiciones, porque son muy importantes cada día, cada mes que ustedes realizan aquí en Atlamika? Pues sí, efectivamente aquí tenemos, pues, hay varios artesanos que construyen, si han visto las catrinas que hay aquí en el pueblo, las catrinas de la exposición que se hace cada año en Reforma, en el Instituto Federal, de Reforma de Chapultepec hacia Bellas Artes. Parte de esas catrinas son de aquí del pueblo, aquí las hace el grupo de artesanos autónomos de Atlamika, que comanda el señor Jorge Bautista y su familia. Pues hay bastantes, ellos hacen catrinas, alebrijes y botargas de cualquier tipo. Tenemos otros tipos también de artesanos, ya algunos artistas pintores al óleo, costuras, pinturas en barro, pinturas en madera, bastantes cositas que se hacen, figuras con llantas de auto, ¿verdad? Con llantas de auto se hacen macetas, se hacen pocitos, se hacen diferentes cosas, que esa es una de las culturas que tenemos aquí. También tenemos un grupo de danza regional de nuestros jóvenes, también una pura gente nativa de aquí. Tenemos el grupo de danza regional de la tercera edad, ¿verdad? También tenemos el grupo de danza prehispánico, también de aquí del pueblo. Y pues sí tenemos algo de cultura. Tenemos, existe un grupo de ciclistas con aproximadamente 90 años de tradición, ¿verdad? De tradición. Entonces, pues sí tenemos algo de cultura y de arte. Diríamos muchísima, ¿no? Porque a pesar de todo también de cómo nos va comiendo la vorágine de las ciudades, siguen conservando sus tradiciones, sí. Siguen ustedes practicándolas, porque también algo que tiene Atlamika es que en algunos momentos se usan usos y costumbres todavía, y es importante también saber que no solo en eso, sino también en lo actual, en lo deportivo Atlamika, bueno, hay torneos de fútbol de los 13 pueblos, hay torneos de los barrios, en fin, sí. Se sigue practicando todo eso que es muy importante. Algo que nos marca dentro de todo esto también en la cultura, sus leyendas. ¿Alguna leyenda que usted nos puede platicar? Uy, tenemos leyendas aquí, pero para aventar para arriba. Aquí mismo en el rancho, ¿no? Aquí tenemos leyendas de la Llorona, de las brujas, de la muerte, del diablo, de Nahual, del Charro Negro,
de la marrana con las cadenas, la marrana con los marranitos y bastantes leyendas. A mí, personalmente, en el año 68 por ahí más o menos, en aquellos años, pues, la verdad es que aquí no teníamos baños, o algunos que otros, dentro de la casa. Entonces, antes de dormir, solíamos salir al baño. Entonces, salí con un amiguito al baño, pues, que serán 20 metros de la puerta, así, un arbolito no muy alto, más bajo que esto. Y de momento, pues, vimos una bola de lumbre, se sienta arriba así de nosotros. ¿Y qué es esto? ¿Qué hubo? Y a correr. Entonces el papá de este compañerito, ¿qué pasó? ¿Qué? No, pues es una bola de lumbre, y salió corriendo y la vio, la hija de que esa es la bruja se los quería fregar. Y pues sí, cosas que vivimos. La mayoría de todas estas leyendas aquí las hemos vivido, son verídicas. Sí, son contadas por la misma gente. La Llorona, antes de 1970, hasta por 1970, que todavía no venía la zona urbana y todo eso, la construcción de Izcalli, los ríos estaban solos, puros árboles. Entonces, diario aquí en Atlamica, diario pasaba la Llorona. Al día siguiente, oye, ¿escuchaste la Llorona? Sí, pasó a la 1 de la mañana, pasó a las 3, pasó a las 2:30, pero era del diario. Y se oía el grito, el aire, como decía, pero todo es verídico lo que tenemos. Bastante. Aquella gran tolvanera que cubrió también Atlamica. La tolvanera fue en el siglo XVII, que quedó sepultado el pueblo de Atlamica. Sí, y fue cuando, a partir de ahí, fue donde fue la construcción de la nueva iglesita de entonces. Sí, porque nos platican también algunas personas, algunos señores que vivieron también, todas las leyendas de su familia que van de generación en generación. Al encontrarse cerca de los grandes lagos y se empiezan a desecar estos grandes lagos, quedan terrenos muy polvosos. Sí. Las tolvaneras eran enormes, pero esa fue muy especial, que sí cubre gran cantidad del pueblo. Hay otra leyenda también de la que recuerdo, cuando hubo una boda, también aquí una boda en la que se disfrazan, ¿no?, los novios de personajes de la religión aquí, ¿no? También. Bueno, precisamente eso que comenta lo vinculan con la tolvanera. Porque en aquel entonces se casa a la hija del sacristán con el hijo del delegado. A la novia la visten de la Virgen de Guadalupe. Al novio lo visten de San Juan Apóstol, que es el santo patrón de aquí. Entonces, al hacer eso, vinculan que fue un castigo. Por eso es que vino la tolvanera, y eso lo vinculan con eso. Quizá puede ser, pero no. Hay muchas historias sin duda que podríamos platicar de esto. Una de las más importantes es que Atlamica tiene gran cantidad de vestigios arqueológicos, como ya lo vimos. Estos vestigios los encontramos en donde rasca la gente, en donde hace cisternas, en donde construye. Uno de los sitios más importantes es el Panteón El Terremote, que ya es famoso precisamente porque también el INA y muchas otras personas están al tanto de que cuando fallece alguien también a ver qué van a encontrar, ¿no? Sí, nosotros en aquellos tiempos, hace 60 años, había un difuntito y ahí corríamos allá porque sabíamos que al hacer la fosa iban a salir. Y sí encontrábamos ídolos enteros y todo. Veníamos a vendérselos a una persona aquí que nos los pagaba de a 5 o 10 centavitos. Y él se los llevaba al Museo de Antropología a venderlos. Sí, pero sí. Y aquí hay algunas gentes que tienen varios vestigios. Okay. Y casi enteros, pero sí, así es parte de nuestra historia. ¿Qué más nos podría platicar para esta plática tan amena que tuvimos en Ciudad Cuautitlán Izcalli? Pues la historia, la cultura de Cuautitlán Izcalli, aquí como en Atlamica, está
En los 13 pueblos está su verdadera historia, su verdadera cultura de Cuautitlán Izcalli. Así es lo que hay que conservar, ¿no? Esa gran historia precisamente que tenemos dentro de toda esta vorágine, como ya le dije, de las ciudades que siguen creciendo, pero Atlámica conserva eso, que todavía es un pueblito dentro de la ciudad. Sí. Y su gente y sus tradiciones, bueno, es lo que tenemos que conservar precisamente para ello. Sí. Así es, maestro. ¿Algo más que nos quiera agregar? Su gastronomía, aquí también son expertos en todo lo que es claro, la barbacoa, las carnitas, hay platillos muy típicos de aquí también. Sí, pues sí, la barbacoa toda la vida ha existido aquí, ese famoso platillo, barbacoa, carnitas, barbacoa de pollo, unas sabrosas quesadillas de sesos, de huitlacoche, de flor de calabaza, de hongos, de tantas cosas, de pancita, de todo. Aquí pues inclusive pues invitamos a todo el público a que nos visite aquí en el pueblo de Atlámica. Hay bastantes lugares donde pueden venir con su familia a disfrutar de una gastronomía pues a veces prehispánica. Hay caracoles, a veces hay un sabroso, el néctar de los dioses, el pulque, ¿verdad? Entonces, pues sí, invitamos al público en general a que nos visiten a nuestro pueblo y que conozcan un poquito más de nuestra historia, de nuestra cultura. Los invitamos aquí al Acervo Cultural Atlámica, que está abierto al público sábados y domingos a partir de 9 de la mañana a 3, 4 de la tarde. Con todo gusto aquí estamos, les damos alguna explicación que gusten y nos honrarían en tenerlos aquí. Pues muchas gracias, maestro. Una plática más dentro de estas crónicas. La ciudadanía de Cuautitlán Izcalli, como les dije, está de fiesta. Estamos cumpliendo casi 50 años y esta es nuestra historia. La gente que ya vivía antes de ser Cuautitlán Izcalli. Nuestros 13 pueblos, nuestras colonias, que actualmente nos dan historia y nos dan riqueza. Muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado.